Y tengo el gusto, el placer de presentar a un amigo y compañero, el doctor William Rafael Márquez Peñaranda. El doctor William Rafael Márquez es médico de la Universidad de Cartagena, es pediatra de la Universidad Nacional, tiene estudios de maestría en ciencias con énfasis en bioquímica y genética de la Pontificia Universidad Javeriana y es especialista en alergia e inmunología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es experto en errores innatos del metabolismo y el día de hoy trae un tema muy interesante y de gran relevancia, sobre todo cuando uno está enfrentado a la situación de un paciente con una hiperamonemia aguda severa, donde el tiempo es oro para intentar resolver, tratar de disminuir estas cifras de amonio que son lesivas para el cerebro y hacer el enfoque diagnóstico de este paciente. De todos los que nos hemos visto enfrentados a esta situación que nos genera angustia y que sabemos que tenemos que actuar muy rápidamente para preservar el cerebro de estos bebés y posteriormente hacer el enfoque de evaluación, diagnóstico y manejo. Vemos la importancia de la charla tan interesante que nos va a presentar el doctor William Márquez. Entonces, sin más preámbulos, doctor William, los micrófonos son suyos. Buenos días, muchas gracias por la invitación a la doctora Diana y al doctor Cera para participar en este evento. Y muchas gracias por sus palabras al doctor Cera, pues que nos conocemos ya hace bastante rato y hemos trabajado juntos. Entonces comenzamos con el tema. Realmente aquí están los sitios en los que la sociedad a la que pertenezco. He trabajado con neonatos en el materno infantil, en la San Pedro Claver, y también últimamente pues terminé trabajando en Colsubsidio con el doctor Cera. También soy miembro de Colgat, de la Sociedad Colegio Colombiano de Gastroenterología Pediátrica, debido a que tenemos enfermedades metabólicas o errores innatos en metabolismo en común, y de la ACEP también de endocrinología, por lo que tenemos pacientes con hiperinsulinismo, hiperanamonemia, que estamos manejando conjuntamente. Y soy miembro también hace más de 20 años de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos en Metabolismo y pesquisa neonatal. Entonces el tema de hoy es la hiperamonemia, un desafío diagnóstico y terapéutico. Para no aburrirlo, pues en términos generales yo soy un experto pues en errores innatos del metabolismo y de la inmunidad, que son las inmunodeficiencias primarias. Eso es lo que yo más me dedico y he trabajado toda mi vida desde pediatra en estas patologías. No se diagnostica lo que no se piensa, y no se piensa lo que no se conoce, decía el doctor Néstor A. Chamoles. El doctor Chamoles era un neuropediatra argentino que hizo un aporte significativo a la ciencia en la medida en que implementó varias técnicas de manchas de papel filtro, manchas de sangre en papel filtro para el diagnóstico de enfermedades lisosomales. Y tuvo oportunidad de entrenar tanto latinoamericanos, y en nuestro país entrenó al doctor Alfredo Uribe, que es bioquímico de la Universidad de los Andes, también es una persona experta en esta área. Pero para resumirle, les digo que invitamos al doctor Chamoles a un congreso aquí en Colombia, y yo le pregunté que cuál era la diferencia entre los médicos colombianos comparados con los argentinos en cuanto al conocimiento de los errores innatos de metabolismo. Y me dijo, sí, hay una diferencia.
y es que las mujeres colombianas son más bonitas que las argentinas. Obviamente, pues, se llevó el aplauso de todo el público. Todo esto para decir que realmente es muy difícil y es muy limitado el conocimiento que se tiene en estas áreas de los errores innatos del metabolismo. Y en el caso específico de las hiperamoniemias, hemos encontrado que hay un subdiagnóstico o el diagnóstico se hace tardío. Y traigo estos datos de la clínica Corpas, Cardio y Cobos como anecdótico. El doctor Chera, que trabaja en la cardio también, nos podrá de pronto ampliar si se necesita alguna información al respecto. En la clínica Corpa ocurrió que en octubre de este año, el doctor Germán Suárez, que también es un pediatra de larga data en estos menesteres de la neonatología, me llamó por la noche y me dice: Willy, tengo un paciente con 3000 de amonio. ¿Qué hago? Le dije: mire, es una situación muy difícil. Toca manejarlo con medicamentos que bajen el amonio, pero hay que correr a realizarle una diálisis. Entonces, como allí no tenían lo de la diálisis y era fin de semana, difícil, ustedes saben, pues las remisiones no salen enseguida, pues ellos se encargaron de ponerle el medicamento. Nosotros le suministramos por medio de Orfimet un ácido carglúmico genérico. Ellos le realizaron 13 sanguíneos y llegó el paciente a la cardio con 1000 de amonio. Realmente, como lo vamos a ver más adelante, no es que la transfusión sea la mejor opción para bajar un amonio, y creemos pues que, y lo vamos a mostrar más adelante, el medicamento surtió un efecto dramático. Cuando llega a la cardio se confirma después de muchos estudios que tiene un déficit del ciclo de la urea, muy probablemente un déficit de ornitin transcarbamilasa, o sea, OTC. Se llega también con el ácido carglúmico, pero allá recomendamos que, como ya tiene diagnóstico de defecto del ciclo de la urea, se le inicie el tratamiento con fenilbutirato o benzoato, que es la droga de elección para estos casos. Y así se hace. Sin embargo, pues la evolución tan tórpida de este paciente y que haya sobrevivido con este amonio tan alto, realmente la evolución no fue muy buena, y tengo entendido que este paciente falleció, pero no sé si allá mismo en la cardio o en otra institución o en la casa. Y finalmente, en Los Cobos, la doctora Mónica Sánchez, hablé con ella por teléfono y me dice: mire, doctor, sí, tengo un paciente con acidosis metabólica y tiene también hiperamonemia. Pues le dije: doctora, la primera posibilidad es que tenga una acidemia orgánica. Y nuevamente consiguió también en la cardio remitir el paciente. Y también llevaba lo del ácido carglúmico. Y también se le adicionaron otros medicamentos, y la evolución de este paciente hasta la fecha ha sido bastante tórpida, con lesiones importantes. Esto para decirles que estas enfermedades definitivamente, si no lo matan inmediatamente o dentro de las primeras días, si no se tratan, van a terminar con secuelas insalvables. Y esta deficiencia en la formación académica de los médicos, si recordamos, nos enseñan bioquímica por allá en tercer o cuarto semestre de medicina, y cuando llegamos a clínica, medicina interna, cirugía y pediatría, allá no existen las enfermedades bioquímicas, y, y son muy pocas las universidades donde hay unos cursos especiales o dedicados a errores innatos del metabolismo. Y eso es válido para todas las profesiones en el área de la salud. Pero no crean que este es un problema nada más de nosotros los colombianos, este es un problema mundial
porque los pensum de la Facultad de Medicina no tienen el desarrollo de estas enfermedades. Y por otro lado tenemos la limitación en los recursos tecnológicos, como por ejemplo la unidad de cuidado intensivo neonatal y las pediátricas no tienen los mismos recursos. Unos pueden tener ventilación de alta frecuencia y otros no. Y ni se diga de los laboratorios clínicos, en el sentido de poder medir el amonio. El amonio es una urgencia. Me acuerdo una vez trabajando en una entidad, pedí un amonio y llegó 8 días después. Afortunadamente llegó normal. A lo que hoy es que no puede seguir siendo así. Entonces son muy escasos los sitios donde se hace amonio. Y eso hay que cambiarlo si queremos mejorar la historia natural de estas enfermedades. Y también tenemos bastantes limitaciones en las instituciones porque no todos cuentan con la posibilidad de realizar hemodiafiltración o hemodiálisis, incluso la misma diálisis peritoneal, que no es la más recomendada, y mucho menos pues la posibilidad de realizar ECMO. En cuanto a la red de apoyo, cuando uno tiene un paciente con hiperammonemia, uno se pregunta, bueno, ¿y quién nos puede ayudar? Como decía el Chapulín. Y creemos que por cuenta del Ministerio de Salud, con la ley de tamizaje neonatal que ya ha sido aprobada, pero que definitivamente no ha sido reglamentada, tiene por objeto poder diagnosticar las enfermedades antes de que den manifestaciones clínicas, como por ejemplo el hipotiroidismo. Cuando uno hace el diagnóstico de hipotiroidismo, le pone enseguida el tratamiento y con eso el paciente no va a tener ninguna complicación. Y eso es lo que estamos esperando que esto suceda y necesitamos que podamos seguir presionando para que esto se implemente. Lo último que salió el 4 de enero es esta resolución donde se actualizan las enfermedades huérfanas y raras, que al que le interese pues se las podemos compartir. Y finalmente existen las asociaciones de padres de familia que tienen pacientes con enfermedades metabólicas o enfermedades huérfanas como FECOER, FUNCOLET. Por ejemplo, allí en esta entidad la doctora Marta Herrera nos ayudó para hacer un estudio de un paciente al cual le solicitamos haciendo una presentación, pero no se oye bien. No sé por qué. ¿Aló? No, yo voy a coger pancito y... ¿Aló? Sí, te estamos Entonces, escuchando un poquito entrecortado, hizo William, pero te estamos escuchando. Yo creo que hay que bloquear los otros micrófonos. Ok. Bueno, entonces decía que esta fundación nos financió, digámoslo así, un estudio de un panel genético para un paciente que tenía una ictericia colestásica que se estaba manejando con los gastropediatras y se llegó a un diagnóstico. Y desafortunadamente este paciente falleció también. Existe la COPEL, que se dedica a enfermedades lisosomales, y Orfimed, que es la que está suministrando ahorita mismo el ácido carglúmico genérico, y más adelante o al final vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, tanto los pediatras como los neonatólogos tenemos pues la urgencia de conocer una secuencia diagnóstica y terapéutica inmediata cuando estamos enfrente de un paciente con una hiperamonemia para poder llevarlo a feliz término, que sería lo ideal. Este es el ciclo de la urea, solo para mencionarles que existen enzimas, que las primeras están en la mitocondria y las otras están en el citosol, y no vamos a entrar en detalle.
Y esto último es para decir esto, que este primer caso sucede en el Hospital Materno Infantil. Recuerden que es el sitio donde nació el Plan Canguro para el mundo. Acá la doctora Yolanda Cifuentes, neonatóloga que todos conocen, la doctora Clara Arteaga, que es genetista, y el doctor Longi, la doctora Quintero, Marta Bermúdez, realizaron esta publicación, donde para esa época encontraron que sus pacientes con defecto del Zika aurea tenían un amonio, el primero de 625, el segundo de 458 y el tercero de 992. En esa época, pues, hacían estas pruebas colorimétricas que ya están en desuso. Tampoco se utiliza hoy en día la cromatografía en capa fina, pero sí la cuantificación de aminoácidos en plasma y en orina, ¿sí? Por otras técnicas que vamos a mencionar enseguida, y ácidos orgánicos en orina. Estas son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Estos pacientes también tuvieron una evolución bastante tórpida y también fallecieron. Esto para enfatizar que también desde hace ya varios años se está trabajando sobre estas enfermedades. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Traigo esto por lo que está en un libro muy pequeño, es un folleto, que también se lo voy a compartir. Y como ustedes pueden observar, está clasificada la sintomatología con base al grado de severidad del amonio. Entonces, los pacientes que tienen entre 110 y 150 de micromoles por litro de amonio tienen esta sintomatología, como rechazo de alimentos, vómitos, somnolencia. El segundo ya hace hipotonía y letargia, un coma superficial que responde a estímulos dolorosos. Pero ya cuando uno tiene 350 o más, ya el coma no responde a los estímulos dolorosos, puede llegar a midriasis, y en este punto ese paciente está en altísimo riesgo de sufrir una herniación cerebral y morirse. Y mayor de 700, pues ni se diga. Entonces todo esto es para tenerlo en cuenta y tenerlo a la mano para poder usarlo cuando se necesite. Cuando tenemos un paciente con esta sospecha, ¿qué es lo primero que se hace? Todos estos laboratorios que vemos aquí, que son los gases arteriales, la glicemia, las pruebas de función hepática y renal, ácido láctico, con excepción del amonio, todas estas pruebas las hacemos acá en todas las clínicas y hospitales del país. Y la segunda ya son exámenes un poco más sofisticados, que son la cuantificación de aminoácidos, la medición de acilcarnitina y ácidos orgánicos y ácido orótico. Ahora, si el paciente tiene un diagnóstico de hiperamonemia y fallece, la recomendación es tomar estas muestras y hacer como una especie de autopsia bioquímica, y para poder establecer el diagnóstico del paciente y sobre todo para dar consejerías. Qué pena que llegó alguien a la casa y mi perrito está molestando. Bueno, cuando tenemos hiperamonemia, sabemos que el amonio es un estimulante del centro respiratorio a nivel del tallo cerebral, y eso hace que el paciente hiperventile, y al hiperventilar produce alcalosis respiratoria. Estos pacientes generalmente cursan con normoglicemia. Cuando esto se tiene, hay que solicitar aminoácidos cuantitativos por HPLC, por cualquier otra técnica que tengamos a la mano, pero que sea cuantitativo, medir citrulina, medir arginina y ornitina. Entonces sucede que si la citrulina está baja, hay que medir ácido orótico en orina, y
si el ácido urótico está bajo, entonces son las dos primeras enzimas las que están afectadas, que es la carbamilfosfato sintasa y la NAD. Ahora, si este está alto, el ácido urótico, entonces la deficiencia es de OTC. La deficiencia de ornitina transcarbamilasa es la más frecuente y, por desgracia, la enfermedad más letal o más de peor evolución y pronóstico. Y es una enfermedad llamada X, y por lo tanto los varones tienen los peores desenlaces, digámoslo así. Y lo otro es que si tenemos alto la citrulina, entonces se mide el arginosucinato, que puede estar bajo o alto, y entonces de ahí depende el diagnóstico de cada uno de estos. También es importante mirar la metionina, que si está alta puede también referirse a un transportador que está dentro del ciclo de la urea, que es la citrina. Y finalmente la deficiencia de este triple H, que es la hipernitremia, hiperamonemia, homocitrilinuria, que es la más rara de todos los defectos del ciclo de la urea. Este es el HPLC, lo traigo para mostrar que se utiliza en el hospital, básicamente el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo de la Universidad Javeriana. Se cuenta con estos equipos. No nos mencionan cuando uno solicita el estudio estas curvas, sino que nos envían los resultados de los valores de cada uno de estos aminoácidos en micromoles, y también los valores de referencia. Siempre recordar que hay que pedir los aminoácidos en plasma y en orina simultáneamente. Otro de los estudios que se solicitan es la medición de los ácidos orgánicos en orina. También acá en la Universidad Javeriana está la técnica esta de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa, dedicada precisamente a medir los ácidos orgánicos en orina. Este es el grupo del Instituto de Errores Innatos del Metabolismo, donde yo me entrené con el doctor Barrera hace ya varios años. Esta foto la postearon ahorita el año pasado, que cumplimos la Facultad de Ciencias 30 años, pero el instituto tiene mucho menos. Otra técnica importante es la espectrometría de masa en tándem. Acá en Colombia, en la ciudad de Cali, está este grupo liderado por la doctora Miriam, que mide acetilcarnitina, carnitina, los ácidos grasos, pero en este caso estamos buscando un paciente una tirosinemia, y el metabolito patonomónico que establece el diagnóstico es la succinilacetona, que en este caso salió normal. Y por esta razón se solicitó otros estudios que más adelante les voy a contar. Entonces, este paciente se le hizo un estudio molecular y se demostró que tenía una colestasis intrafamiliar progresiva, y en una junta médica se llegó a establecer este tipo de diagnóstico. Esto lo traigo para que sepamos que estas técnicas existen, que lo podemos trabajar y tener, digamos que la asesoría de los colegas genetistas, debido a que muchas veces, como en este caso, se tratan de mutaciones no reportadas en la literatura, o sea, son casos nuevos. Nosotros tenemos pacientes, la gran mayoría, con mutaciones que no han sido reportadas en la literatura, y estamos a mora de hacer este tipo de publicaciones para que nos conozcan a nivel internacional. Este es el libro que yo les recomiendo y que se lo tengo aquí a la mano para compartirlo una vez terminemos la charla, porque es de muchísima ayuda. Es por los españoles y también colaboración de los mexicanos.
Esta es la etiología de las hiperammonemias. La mayoría son defectos del ciclo de la urea, ¿sí? Pero también recordar que existen otras entidades como las acidemias orgánicas, metilmalónica, propiónica, isovalérica, etcétera, que también cruzan con hiperammonemia y que tienen un pronóstico también, si debutan a nivel neonatal, bastante grave. Pero también hay formas intermedias o formas menos, menos deleterias, digámoslo así. También existen otras causas no genéticas que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es los medicamentos. El principal es el ácido valproico. Se está reportado que el ácido valproico puede interferir con el ciclo de la urea y producir hiperammonemia. Y toda esta lista, no es que no las vayamos a aprender, pero sí es importante tenerlo a la mano para cuando tengamos pacientes con hiperammonemia, los pacientes que han sido sometidos a trasplante hepático, los pacientes que tengan falla hepática, los pacientes que tengan hiperammonemia neonatal transitoria, que se debe a, a la falta de cierre del conducto de Arancio, y esto al cerrarse ya desaparece la hiperammonemia. Aquí traigo un caso clínico de un paciente de los Estados Unidos para que vean que nosotros no estamos haciendo mal las cosas, para que vean que allá también se cuecen habas. Entonces, este es un niño masculino, nacido de una madre, grávida 2, abortó 1, de 27 años, edad gestacional 31 semanas, nace por cesárea con un peso de 1385, con buen ADGA, la madre recibió un buen control prenatal, los padres no son consanguíneos, y el paciente cuando nace presenta dificultad respiratoria como todo prematuro, y evoluciona a una membrana hialina, se le pone un CPAP y recibió su dosis de surfactante. En el día 4, el paciente empeora la apnea y hace letargo que obliga a la ventilación mecánica, y debido al estado de deterioro neurológico y al empeoramiento de la apnea, obviamente se piensa en sepsis, que es lo que hacemos todos los médicos pediatras y neonatólogos, el cual se descartó. También recibió nutrición parenteral, pero esta la detuvieron cuando encontraron que el amonio estaba en 1300 micromoles por litro. Esto sucedió en el día 5 y lo remitieron al hospital de Filadelfia, en donde llega con 623 micromoles por litro. No dice si en la primera institución donde estuvo le realizaron algún procedimiento de diálisis o si le iniciaron medicamento. Pero cuando llega allá, le utilizan el fenilbutirato de sodio y el benzoato de sodio, que es una mezcla que se conoce como Amunol. Entonces, este paciente resuelve al día 9 su hiperammonemia y reinicia en la vía oral con proteína a 0,25 gramos por día, por kilo por día. Se continúa por parte oral con los medicamentos de depuración del amonio. También miden los aminoácidos en plasma y en orina. Y encontraron que, como era de esperarse, tenía la glutamina elevada, ornitina y citrulina. Entonces, la relación glutamina-citrulina fue de 20, que es lo que se observa en los pacientes con deficiencia de OTC, que es, como dijimos anteriormente, el defecto del ciclo de la urea más grave de todo. Y posteriormente se encuentra que está elevada la ornitina y acá para mostrar que la glutamina está aumentada y los otros aminoácidos como la ornitina también.
se inició lisina enteral, se hizo transición de arginina a citrulina. El ácido neurótico inicialmente estaba alto, pero a los pocos días ya se normalizó. Entonces, todo esto descarta déficit de OTC. Posteriormente, pues se hace el estudio molecular que encuentran que hay una mutación a nivel de heterocigótica compuesta en el gen SLC25 y también otra variante que se denomina Q8X. Con todo esto se estableció el diagnóstico de síndrome de triple H, que es la hiperamonemia, homocitrullinuria, y se inició manejo para eso. Y cuando comparan estos pacientes con este síndrome de triple H, encontraron que, incluyendo el de ellos, fíjense de este dato y por eso es que traigo este caso. Tiene 1300 de amonio, pasa al mes a 400, y los otros casos clínicos, fíjense, los datos de amonio no están disponibles. Muy probablemente porque, como aquí se ve, los diagnósticos se hicieron por vía molecular, por vía genética. No es que esté en contra de los diagnósticos moleculares, pero no podemos hacer esto que hicieron ellos de ignorar el amonio, porque es que es el amonio, la cantidad de amonio, como lo vimos más adelante, anteriormente, el que nos dice a nosotros qué vamos a hacer, cómo vamos a manejar el paciente. Entonces, esto es mi observación y mi crítica a este artículo, donde privilegiaron el estudio molecular antes que el bioquímico. Entonces, fíjense. ¿Y cuáles fueron los resultados? Aquí muestran que los sobrevivientes tenían discapacidades del desarrollo que se correlacionaban con el número, la gravedad y la duración de los episodios de hiperamonemia. Entonces, estos pacientes también quedaron con secuelas importantes. Pero repito, hay que seguir haciendo las dos cosas. Primero el estudio bioquímico y luego el estudio molecular. Y no al revés, porque podemos terminar haciendo este tipo de cosas que no son lo ideal. Y aquí le muestro esta diapositiva, por lo que muestran cuál es la secuencia del manejo de estos pacientes. Y esta es una de ellas, esta es la que más me gusta, por lo que es más conservadora. Fíjense que aquí cuando tienen más de 250 de micromoles por litro de amonio, entonces ya entran a preparar al paciente para hemodiafiltración o para diálisis, cualquiera que ella sea y que requiere el paciente. Porque hay otros que mencionan datos de 350, otros de 400. Yo recomendaría ser un poco más conservador para poder proteger el cerebrito de estos pacientes. Y este es el tratamiento que se recomienda para los pacientes. Entonces, aquí están los valores de 110 a 150, que es con ácido carglúmico, entre 150 y 400. Entonces, además del ácido carglúmico, se utiliza el benzoato y también el fenilbutirato, más con factores que son vitaminas, biotina, etc. Y fíjense que acá con amonio de 400 es cuando se piensa en la depuración del amonio con la diálisis. Entonces, esto es lo que hacen con los recién nacidos. Y ya entrando en materia de nuestra casuística, aquí le traigo a Nicole. Yo la conocí cuando tenía 6 años, pero revisando la historia, que tenía antecedentes de haber sido hospitalizada en colchicidio en la clínica infantil y también en San Ignacio. Esa era una niña que desde los 8 meses comenzó a presentar encefalopatía dada por ataxia, desorientación, hipotonía, y trae resultados de laboratorio que muestran glutamina elevadísima, citrulina baja de 3 micromoles por litro, ornitina normal
ácido orótico alto. Entonces, y obviamente el amonio también en varias mediciones elevadas. Bueno, lo único que llamaba la atención es que esta niña a esta edad tenía un problema de lenguaje y que mejoró con terapias ocupacionales y de lenguaje. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Aquí está. Le traigo otra vez este flujograma para consultarlo. Y fíjense qué tiene esta paciente. Tiene citrulina baja, ácido orótico alto. Entonces esta paciente tiene un déficit de OTC. Repito, en las mujeres las enfermedades ligadas a X también se pueden expresar cuando hay, digamos, un reto quirúrgicos o infecciones importantes. Entonces esta paciente le hemos venido siguiendo y en uno de los controles se ve que ya tiene normales todos los metabolitos. Entonces, estos pacientes, mientras no estén en crisis, mientras no estén sometidas a algún estrés, están completamente normales. Pero la familia sabe, porque ya se lo dije en su momento, que en situaciones como por ejemplo un parto, esta paciente puede desarrollar una encefalopatía metabólica por hiperamonemia y morirse. De hecho, hay muchos casos que se confundieron con síndrome de Sheehan y realmente lo que tenían era un defecto de OTC en mujeres. Y también aquí en el país hemos encontrado a mujeres adultas con este tipo de patología y también han sido publicadas. Esta niña hizo a los 15 años allá en el Hospital de la Misericordia también una encefalopatía, se encontró que el amonio también estaba alto, lo manejamos con ácido carglúmico, pero como todo adolescente, pues difícil de controlar y de manejar, y no volvió a control. Ahora, el diagnóstico diferencial, aquí lo tenemos con base en los distintos metabolitos que solicitamos, como la glicemia, el lactato, las pruebas hepáticas, la CPK, el ácido úrico. Esto no es para aprendérnoslo, sino para consultarlo cuando tenemos pacientes con hiperamonemia. Este de aquí abajo es interesante, porque también tengo un paciente que ya lleva 13 años que hizo hipoglicemia con hiperinsulinismo y por un lado lo manejan los endocrinólogos con diazócido y yo con el ácido carglúmico por su hiperamonemia y el resultado con esta paciente ha sido favorable. Esto es para mostrar qué hacer cuando no tenemos diagnóstico del paciente. Entonces, para no entrar en muchos detalles, solamente quiero recordarle que la primera droga de elección, cuando no sabemos qué tiene el paciente todavía, es el ácido carglúmico. Y si este empeora sus manifestaciones, entonces hay que adicionarle los otros medicamentos como el benzoato, el fenilbutirato, etcétera. Y la misma secuencia de si hay necesidad o no de llevarlo a depuración del amonio extracorpóreo. Y esto también aparece ya con los pacientes con diagnóstico etiológico, qué hacer con cada uno de ellos. Estas directrices sobre los defectos del ciclo de la urea es para mencionar, no voy a hablar de cada uno de ellos, pero sí para decirles que existen, digamos que unas guías que están fundamentadas en consenso de expertos, porque estas como son enfermedades raras, huérfanas, no hay mucha casuística. Entonces, una de las primeras recomendaciones es que se debe pensar en estas alteraciones cuando hay deterioro neurológico agudo o intermitente, enfermedad psiquiátrica, o sea, estos pacientes pueden llegar a ser psicosis, y fíjense que aquí los psiquiatras tampoco se actúan pues del manejo de estos pacientes y que se van a ver abocados a enfrentar este tipo de patologías, los pacientes que tienen falla hepática. Entonces, la calidad de la evidencia es de 8 en 12, moderada, y de 4 a 12
alto. Y así en la recomendación 2 se sigue con el manejo como una emergencia. También recomiendan, fíjense, en la 3, de medir tanto ácidos orgánicos como ácido urótico en orina, y la calidad de la evidencia también es de moderada y alta. En el 4 se encuentra que es importante, sobre todo para nosotros, lo que vemos neonatos, la primera posibilidad es descartar sepsis neonatal. Y las otras recomendaciones son, pues, por el mismo estilo. Acá también se recomienda que los pacientes se le haga el diagnóstico lo más precoz posible. Lo deseable sería que se pudiera hacer el diagnóstico con estas pruebas de papel filtro, pero para los defectos del ciclo de la urea, desafortunadamente, no está esto estandarizado. Solamente hay 2 patologías que se pueden diagnosticar de esta forma, y esto se debe a que estos pacientes debutan muy temprano, al 4º o 5º día, que es precisamente cuando se deben tomar las muestras en papel filtro para el estudio del tamizaje metabólico. O sea, se necesita que el paciente esté comiendo, se necesita que el paciente tenga tenga alimentación para poder saber si se puede establecer o no un diagnóstico adecuado. Les decía todo esto de las recomendaciones porque están disponibles en internet. Me tomé el trabajo de traducirlo en la medida de lo posible. Y también están a la orden los que necesiten mirarlo. No vamos a entrar en más detalles con estas evidencias, pero todo para decirles que estas patologías existen. Y que los defectos del ciclo de la urea son de los más deleterios que puedan presentarnos en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Y finalmente aquí mencionan los estudios bioquímicos en esta última diapositiva, perdón, estudios moleculares que también se pueden establecer tanto en sangre como en glóbulos rojos para algunas patologías, en la mucosa intestinal o en fibroblastos. Esto es lo que es el diagnóstico diferencial. Tampoco es para aprendernos esto, pero sí tenerlo a la mano y saber qué encontrar. Entonces, en el análisis molecular, realmente no ha sido como lo esperaban. Hasta un 80% de los estudios establecen el diagnóstico de los defectos del ciclo de la urea. Hay otras técnicas que, digamos, moleculares, como la hibridación genómica comparativa de matriz, la secuenciación basada en RNA o en MILUPA, que son técnicas para estudio de mutaciones. En caso de que la mutación sea normal, el MILUPA es una opción para medir microdeleciones o microduplicaciones que también pueden tener estos pacientes. Bueno, ya lo del cribado les dije que no era la opción por el momento, y todavía falta, digamos, que precisar más si se van con qué metabolitos se van a hacer estos estudios, si con glutamina o con citrulina. Bueno, esto es lo que quería mostrarle de los defectos del ciclo de la urea. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Estamos invitando ya por el interno a los colegas con los correos
para los que quieran participar de los estudios de hiperamonemia. Se van a en lo posible, medir los amonios en los sitios en que no se cuenta con ellos, poder suministrar el medicamento lo más rápido posible y de esa forma minimizar realmente este tipo de patologías que son bastante severas y poder tener, ojalá, esta posibilidad de poder hacer el seguimiento a estos pacientes del estudio de sus amonios. Este corresponde a la paciente de la hiperinsulinemia y hiperamonemia que tiene 13 años y tenemos como meta con ella de tener un amonio por debajo de 150 micromoles por litro, con lo cual se ha manejado bien. Muchas gracias. ¿Aló? Muchas gracias, doctor Márquez. Yo creo que excelente charla y, como les digo, un tema relevante, interesante, un tema que nos reta cada vez que llegamos a enfrentarnos a un paciente con hiperamonemia y nos pone a correr con el fin de intentar reducir el daño neurológico en pacientes con amonios muy elevados. Invitamos a la audiencia a hacer sus preguntas al doctor Márquez, aprovechar la amplia experiencia que él tiene sobre el tema. Acá tengo un comentario de un integrante que se llama Aska. Dice, buen día, excelente plática. La pregunta es la siguiente. En el caso de que no tengamos a disposición ningún medicamento, ¿qué opina del uso de lactulosa o benzoato de sodio vía oral? Cuéntenos, doctor Márquez. Pues prácticamente de estos dos medicamentos, el que se utiliza y hemos trabajado en todas partes es el benzoato de sodio. Lo que ocurre con este medicamento es que solamente en Inglaterra existe una presentación en ampollas y se puede administrar en forma endovenosa. Aquí hay un colega que es el doctor Medina que traía este medicamento, pero realmente cuando usamos benzoato es porque se manda a una farmacia y se hace una fórmula magistral y se administra por sonda orogástrica. En México es una de las formas porque no hay otros medicamentos allá, según me cuentan, y se maneja con benzoato. De manera que si usted no tiene los otros medicamentos, el benzoato es una opción. Pero repito, acá en Colombia y en toda Latinoamérica, le aseguro que son fórmulas magistrales que toman tiempo y como ya dijimos, el amonio hay que bajarlo sí o sí en menos de 4 horas. ¿Sí? Entonces, perder el tiempo esperando a que llegue el benzoato tampoco es una buena recomendación. Seguimos invitando a todos a hacer sus preguntas a través del chat de Microsoft Teams. Como para hacer el comentario con respecto a los dos casos que el doctor William Márquez remitió a la Fundación Cardioinfantil. Uno se trataba de un déficit de OTC con niveles de amonio de 1000, niveles de amonio exageradamente altos, y el otro paciente se trató de una acidemia metilmalónica que llegó de Corpas, si mal no lo recuerdo en estos momentos, también con amonios por encima de 500. En estos dos casos, la urgencia era disminuir de manera rápida el amonio. En el primer caso no tuvimos disponibles un sistema de hemodiafiltración, hicimos una diálisis peritoneal. El amonio disminuyó, pero de una manera mucho más lenta. Y en el segundo caso, teníamos hemodiafiltración, teníamos el sistema Carpe Diem, y la disminución del amonio fue dramática, pero eran pacientes que ya tenían casi más de 24 horas de estar con estos niveles de amonio tan exageradamente elevados, y el compromiso neurológico de ambos
a pesar de tratamiento óptimo, porque ambos llegaron, el Lecorpa llegó ya con tratamiento con ácido carglúmico, con benzoato de sodio, etcétera, etcétera. El compromiso neurológico secuelar fue severo en ambos casos. Entonces, no sé si el doctor William tiene pues, algún otro comentario al respecto, pero yo creo que en estos casos de esas hiperamonemias tan severas, la urgencia es remitir a un sitio donde podamos hacer hemodiafiltración con el fin de bajar rápidamente estos niveles de amonio, hacer el tratamiento medicamentoso que tengamos a la mano, con quelantes, tipo benzoato de sodio, el ácido carglúmico, y tomar las muestras respectivas para hacer el diagnóstico etiológico, clasificación y diagnóstico etiológico. Cuéntenos, Sí, doctor William. gracias a la invitación que me hizo muy amablemente que me hizo la doctora Gloria Troncoso, de este último paciente que usted menciona de la acidemia metilmalónica, se hizo una junta médica y en ella se plantearon las posibilidades terapéuticas más avanzadas, como serían el trasplante hepático o renal o ambos o de ambos. Y realmente los neuropediatras fueron enfáticos en decir que el estado neurológico del paciente no daba como para que lo sometiéramos a otro factor de riesgo como es un trasplante, y que además no nos iba a cambiar la historia natural de esta enfermedad, y todos estuvimos de acuerdo en que era eso lo que bioéticamente nos correspondía hacer. Entonces estos pacientes, que así se tenga la opción del trasplante, lo importante es saber cómo está neurológicamente y si se justifica o no el trasplante. Gracias a que en esta entidad como la cardio, pues se cuenta con toda esta tecnología y con todos estos equipos de trasplante, de diálisis renal y de trasplante renal. O sea, más allá de todo lo que hay y la abnegada forma como estos neonatólogos de allá de la clínica manejaron estos pacientes, realmente no tiene nada que envidiarle a ninguna otra institución de fuera del país, y creemos que lo que se hizo a conciencia y se hizo en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, es realmente lamentable, pero que no nos podamos sentir como culpables, y eso se lo digo aquí a la doctora Gloria Troncoso, que yo sé que ella está muy conmovida por esta evolución tan tórpida de estos pacientes. Gracias. Bueno, el otro comentario que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que, y me ha pasado a mí en otra institución donde trabajo, yo creo que tenemos que tener a la mano la tarjeta de las personas que trabajan en errores innatos del metabolismo. Sabemos que estas situaciones ocurren en los momentos más inesperados, en fin de semana, el domingo antes de puente, etcétera, etcétera, pero con el fin de solicitar rápidamente que nos provean los medicamentos que son urgentes, y además contar con el teléfono de un experto amigo como el doctor Márquez para que nos oriente en estas situaciones tan difíciles y tan complicadas en algún momento. Tengo por acá el comentario de otra persona que está participando. Ya les digo, se llama el doctor Reinaldo, creo que es no sé si es el doctor Reinaldo Prieto. Dice, buenos días, William, excelente presentación. Tenemos dificultades para la adquisición del ácido carglúmico, principalmente los fines de semana. ¿Cómo podemos mejorar esta dificultad? Gracias. Bueno, la idea es poder, digamos, conformar una red de apoyo, que ya la mencionaba, que no tenemos. Y entonces, por ahora, cuenten conmigo, me pueden llamar, y así como ayudamos al doctor Germán Suárez y a la doctora Troncoso con estos medicamentos, es importante que
por lo menos se tome la muestra de sangre en papel filtro tal cual como se hace para el hipotiroidismo. ¿Por qué razón? Antes de realizar los demás estudios, porque aquí en Colombia contamos con el laboratorio que está en Cali, que se puede mandar esa muestra y hacer el estudio de estos pacientes con para tamizaje ampliado por espectrometría, cromatografía y espectrometría de masas. También contamos acá en Bogotá con el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo, que allá hacen los estudios ya definitivos, como es cuantificar los aminoácidos en plasma y en orina, medir los ácidos orgánicos en orina, y con todo esto, en menos de una semana, le están dando unos resultados de estos pacientes. Entonces, yo invito al doctor Reinaldo Prieto, a Rey, pues que también lo conozco y agradezco su participación, y estamos a la orden para lo que se ofrezca. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Márquez? La podemos dejar en el chat, por favor. El doctor Reinaldo Prieto le agradece al doctor William y le manda un fuerte abrazo. Bueno. Muchas gracias, igualmente. Saludos a todos allá en la... Sí. Yo creo que es muy importante, ya como para redondear la charla, el índice de sospecha. Como había dicho el doctor, lo que no se sospecha no se diagnostica y lo que no se conoce no se aprende. Entonces, tener un alto índice de sospecha en estos pacientes que pensamos que son sepsis neonatales, pero que se comportan de una manera diferente. Tomar siempre el amonio, unos gases, un amonio en búsqueda de la acidosis metabólica y la hiperamonemia, y actuar rápidamente teniendo a la mano el algoritmo diagnóstico, tener los medicamentos disponibles para llamar al que nos pueda brindar ayuda y remitir de manera oportuna en estos casos de hiperamonemia severa. Agradecerle al doctor William Márquez por todo, haber compartido sus conocimientos al respecto y por ofrecernos la ayuda en casos de necesidad. La llamada a un amigo es fundamental en estos casos, y también el trabajo en equipo para la neuroprotección de nuestros pacientes. No sé si tiene el doctor Márquez alguna otra comentario final, y agradecerles a todos por la asistencia y recordarles que retomamos nuestras charlas de ASCON los primeros viernes de cada mes a las 7 de la mañana para continuar actualizándonos y estar compartiendo como grupo y como sociedad científica. Un gran abrazo a todos. Sí, doctor, quería que por favor usted, por cuenta de ASCOM, nos envíen todos los correos de los colegas para poderle socializar el protocolo, y lo que quieran participar de este tipo de investigación con muchísimo gusto, y también para que en cualquier momento que tengan una hiperamonemia no duden en contactarnos. Lo que usted dice, o sea, 24 horas los 365 días, y es que esto no es una patología que uno ve todos los días, pero cuando se presenta definitivamente sí hay que ponerse las pilas, como se dice en el ambiente popular. Muchas gracias por la invitación, y a todos los que participaron de esta conferencia también le agradezco inmensamente, y estamos a la orden. Muchas gracias. Doctor William, por último, recordarle que nos deje el libro que nos prometió sobre el enfoque de estos errores innatos del metabolismo. Y por último, ahí se me fue. Sí, el libro, y que esta charla queda grabada para que la puedan consultar posteriormente en cualquier momento de necesidad. Queda en la página
de ASCON Nacional y queda también en YouTube. Entonces ya les estaremos compartiendo más adelante al grupo la charla de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo.